¿Listo, niños? Bueno, entonces, como no les di un ejemplo en la guía, entonces vamos a hacer uno del... Vamos a hacer uno del... Ah, no, es más. Les puse 6 ejemplos. Entonces hagamos uno y ustedes hacen... Bueno, van a ser los 6, pero les califico 5. Sí. Entonces hagamos el primero, ¿listo? Y miramos cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces digamos nuevo. Voy a tomar este acá. Listo. Vámonos para Paint. Y lo pegamos acá. Profe, Señora. o sea, nos da como a todos nos va a dar diferente porque depende del aproximado que uno coloque. Ya miramos. ¿Listo? Ya miramos qué vamos a hacer en ese caso. ¿Vale? Entonces, me están pidiendo varias cosas. Bueno, me están dando el problema. Dice, determinar el monto compuesto después de 4 años si se invierte 100.000 pesos a una tasa de interés del 8% trimestral. Entonces, primero vamos a mirar acá. Vamos a mirar quién es el valor presente. ¿Cuál es el valor presente? 100.000 pesos. Muy bien, 100.000 pesos. 100.000 pesos. ¿Listo? Bien, ¿qué otra información nos da? ¿Cuál es el valor futuro? Pregunto yo. Futuro, mayúscula, ¿dónde estás? ¿Cuál es el valor futuro? Eso es lo que tenemos que averiguar. Esa es la pregunta, muy bien. ¿Qué otra cosa nos dan? Nos dan I, que es la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? 8% trimestral. Ok, aquí es importante poner el tiempo para lo que viene, ¿listo? Trimestral, trimestral, ¿listo? Y recuerdan n quién es, el número de periodos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número de periodos? 16. ¿Por qué 16? Porque en un año hay 4 semestres y 4 por 4, 16. Hago una pequeña corrección. En un año hay 4 trimestres, ¿vale? Trimestres, sí, sí. Listo. Entonces, como nos están pidiendo determinar el monto después de 4 años, quiere decir que, bueno, y además tengo que la tasa de interés es trimestral, quiere decir que esa tasa de interés lo voy a calcular en estos 4 años 16 veces. ¿Listo? Por eso n, que es el número de periodos, es 16. ¿Hasta ahí claro para todos? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Entonces, vuelvo a mi guía, voy a hacer una pequeña trampa y voy a copiar mi fórmula, la que concluimos finalmente, que es esta. ¿Listo? Entonces, recortes, nuevo. Entonces, voy a copiar acá. Se concluye que, y ahí volvemos a Paint, pegamos y lo bajamos. ¿Listo? Entonces ya tengo mi formulita. ¿Qué voy a hacer acá? Fíjense que aquí es simplemente reemplazar los valores en la fórmula. ¿Listo? Por eso es importante sacar siempre, les decía desde el año pasado, ¿sí? Les decía desde el año pasado que siempre es importante sacar los datos que me están pidiendo. ¿Listo? Siempre es importante sacar los datos que me están pidiendo. Entonces, f es el valor que quiero hallar. Entonces, f es igual a ¿quién? Al valor presente. ¿Cuál es mi valor presente? 100.000, ¿cierto? Entre paréntesis, 1 más la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés la escribimos en términos decimales, en términos de un número decimal. Entonces, ¿cuál sería ese número decimal correspondiente a ese porcentaje? ¿Sí recuerdan cómo lo hacemos? Ahí les ayudo. ¿Sí recuerdan cómo hacemos para obtener ese número decimal correspondiente al porcentaje? El Se divide. Se divide se entonces divide. entre 100. ¿Cuánto nos da este resultado? 0.08. ¿Listo?
cerramos y elevado a la n. Bueno, esa cosita que parece como muy chiquitico quiere decir que está elevado a la n, ¿listo? Siempre cuando encontremos eso en cualquier expresión o escrito, eso significa que n es la potencia de lo que tengo aquí dentro del paréntesis. ¿Listo, niños? Bien, ¿ahora qué hago? Voy a resolver esto. ¿Listo? Entonces digo que f es igual a 100.000 entre paréntesis. Voy a hacerlo paso a paso. 1 más 0,08, ¿cuánto me da? Pues 1,08 de nuevo elevado a la n. Ay, pero no coloqué n. Pero lo voy a hacer en el siguiente paso. ¿Listo? ¿Cuál es n? Es decir, ¿cuántos periodos tenemos? ¿Me escuchan? 16 periodos. Listo, y ahora sí voy a hacer ese cálculo de... Espero que esta vez sí me funcione la calculadora. Ya la utilicé hoy, pero no falta. Listo, entonces vamos a hacer este cálculo. Entonces esto es 1.08 elevado. Si se fijan que esa cosita en la calculadora también lo está tomando así. Elevado a la ¿cuánto? A la 16. Eso nos da un valor de... ¡Ay, jue madre! ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjense que tenemos infinitas, bueno, no sé si infinitas, pero tenemos muchísimas cifras decimales. ¿Listo? Entonces voy a aproximar hasta 3 cifras decimales. ¿Listo? Es decir, me va a quedar 3.420, ¿cuánto? Entonces, como voy a aproximar acá, miro el siguiente. Fíjese que aquí sería 59, el siguiente sería 60. Estaría más cerca de 60 que de 50, ¿cierto? Entonces aquí el número aproximado sería... Entonces vuelvo acá. Entonces, f es igual a 100.000 por, se me olvidó el número que nos daba, 3.426 si la memoria no me falla. Sí. Por 3.426. ¿Listo? Cerremos. Voy a hacer aquí una pequeña trampita. Bueno, para que ustedes vean lo que yo estoy haciendo. Entonces, todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, f es igual a... Si yo quiero un cálculo más exacto, aquí lo estoy aproximando. El 3.426 es una aproximación hasta las milésimas, ¿cierto? Pero si yo quiero un cálculo más exacto, ese mismo número lo voy a multiplicar por el valor que quiero, que en este caso es 1, 2, 3. En este caso es 100.000. Eso me da un valor de 342.000. 594, aquí voy a aproximar a las centésimas, es decir, 0.26. Fíjense que como el siguiente es menor que 5, entonces dejo este número igual. Entonces, 0.26. Ese es un valor tomando todas las cifras decimales, ¿listo? Y ahora sí vamos a hacer el cálculo acá. A ver, ¿qué tanto nos varía? ¿Listo? Entonces, f es igual, vuelvo acá, ya no te necesito, son 100.000 por 3.426. Hoy estoy haciendo, vuelvo a hacerlo, no sé qué escribí. 1, 2, 3, 100.000
por 3.426. Fíjese cuánto nos da. 342.600. 342.600. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí ve? Aquí nos pasamos por encimita como 6 pesos aproximadamente. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Profe, Señora. ¿me puede dejar ingresar a Sarita? Es que no tenía internet, me acabo de escribir. Ok, y Angie y Matiz también, ver todos. Ok. Listo, niños, entonces eso es todo. ¿Fácil o muy fácil? Niños, ¿me escuchan? Profe, pero buenos días, yo estaba sin wifi, ¿cómo hace eso? Pero, ¿yo qué Buenos días, culpa? profe, no sé Buenos días, Angie. qué Buenos días, Laura. Listo, ¿sí es claro para todos o no? Sí, profe, Bueno, pero exceptuando a Angie y a Sara. yo aproximé diferente, entonces me dio 342.500. 342.500, aproximaste mal. Aquí debemos utilizar reglas de redondeo. ¿Por qué razón? Fíjese que... ¿Dónde estás? Acá. Sí, acá. Fíjese que ese es el valor que hicimos tomando todas las cifras decimales, ¿cierto? No quiero ya esto. Ese es el valor que hicimos tomando todas las cifras decimales, ¿verdad? ¿Cuál está más cerquita? ¿342.600 a este valor o 342.500? Dayan. Pues 600. 600. Entonces, por eso es que debemos utilizar esas reglas de redondeo. ¿Listo? Yo me imagino que usted lo que hizo fue, bueno, aquí me daba 3,42. En vez del 6 puse el 5. Sí, aquí me da 3,4259.426, ¿cierto? Entonces, es por eso la importancia de redondear. Entonces, volvámoslo a ver aquí. Acá, miren. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Usted no redondeó, usted simplemente cortó ahí. Usted lo que hizo fue tomar 3.425, simplemente cortó, es decir, no redondeó. ¿Por qué digo que no redondeó? Fíjese que el siguiente número es 9, ya es donde aplicamos la regla. ¿Ese numerito 9 está más cerca al 0 o al 10? Dayan. Este número acá. Fíjese que aquí voy a aproximar hasta las milésimas. Entonces, como voy a aproximar hasta las milésimas, miro el siguiente número. Si ese número es mayor que 5, entonces tomo el siguiente. Por eso aquí yo tomé 426, porque estoy aproximando. ¿Sí ve? Es decir, ese 59, solamente el 59, está más cerca acá. Usted lo tomó. ¿Este 59 está más cerca al 60 o al 50? Dayan, ¿me escuchas? Sí, señor, profe, es que no alcanzo a ver bien porque estoy desde el celular. Ok. Bueno, entonces le pregunto, ¿59 está más cerca a 60 o a 50? A 60. Por eso, como está más cerca al 60, por eso aproximé al 6. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Entonces, esas son unas reglas de redondeo. Y lo que nos permite esas reglas de redondeo es tomar una aproximación, la aproximación más cercana al valor que es. ¿Se vio? Toma la aproximación más cercana. ¿Listo? Es decir, si yo hubiera aproximado aquí con 4 cifras decimales, pues hubiera tenido aquí una aproximación mucho más cercana. ¿Listo? ¿Listo? Señor. Ahora sí, ¿sí es claro? ¿O no es muy claro? ¿Aprovechamos? Sí, profe. Bueno, exceptuando a Angie, ¿siguen ahí? Sí. A Angie y a Laura
¿Los demás entendieron bien? Señor. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer otro ejemplo para ver si Angie y Laura entienden, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos? Chismoseamos. No, acá. 11, hasta las 10 de la mañana. Es decir, tenemos 15 minutos. Yo creo que es tiempo suficiente. Mira acá solamente para curioso. Sí, sí están. Listo, niños. Entonces, voy a hacer mejor dicho, el mismo ejemplo, pero voy a cambiar los datos. Yo quiero que ya mi interés no sea, esta no sea, voy a cambiar voy a cambiar y voy a cambiar este. ¿Listo? Es decir, voy a cambiar todos los datos. Entonces aquí voy a escribir, en lugar de 4, voy a escribir que sean 3 años. Y acá, en lugar de 100.000, ¿qué valor quieren, niñas? Les voy a dar el gusto. ¿Cuánto quieren invertir? ¿Me están escuchando? Bueno, digamos Sí, señor. que sean 800.000. 800.000 pesos. Y que la tasa de interés sea... Quiero que la tasa de interés sea una que me quede fácil. El 10%. ¿Listo? ¿Quién está bravo? Silena, paga el... Silena. Bien. Entonces, no te preocupes, mamá. Bueno, Angie y Laura, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es sacar los datos que me da la información, los datos que me da el problema. ¿Listo? ¿Cuál es, en este nuevo ejemplo, cuál es mi valor presente? Es decir, el valor de la inversión. Lo que voy a invertir hoy. 200.000, creo. Mira el ejemplo como lo acabé de cambiar. ¿Está viendo mi pantalla, mamá? Es que estoy en el celular. Sí, 800.000 pesos. 800.000. 1, 2, 3. Listo. ¿Cuál es el valor futuro? Pues esa es la pregunta, ¿cierto? Determinar el monto. El monto hace referencia al valor futuro. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la tasa de interés? La tasa de interés ya no es el 8, sino el 10%. ¿Listo? Acá de nuevo es importante colocar el tiempo en que está. Como no lo cambié, voy a dejar el mismo trimestral. ¿Vale? ¿Y cuál es el número de periodos que tenemos en esos 3 años? Laura o Angie. Es decir, en 3 años, ¿cuántos trimestres tenemos? Les cambio la pregunta, más fácil. En un año, ¿cuántos trimestres tenemos? En un año, ¿cuántos trimestres? 4, en un año. Listo. Y si son 3 años, ¿cuántos tendríamos en total? 4 por 3, 12. Muy bien. Listo. ¿Y ahora qué hago? Voy a tomar esta misma fórmula. ¿Se la ven acá? Voy a tomar esta misma fórmula y la voy a poner acá. ¿Vale? Y con respecto a esa, sigo trabajando. ¿Qué hago acá? Simplemente reemplazar los datos que ya conozco en esta expresión. ¿Vale? Entonces, tengo que el valor futuro es igual al valor presente. ¿Quién es el valor presente? 800.000. ¿Cierto? Abro paréntesis, 1 más SI hace referencia a la tasa de interés, no veo el 1. Hace referencia a la tasa de interés, pero recuerden que la tasa de interés la escribimos en términos de un número decimal. Es decir, vamos a tomar este número y lo dividimos entre ¿cuánto? Para obtener ese número decimal. Lo dividimos entre 100. Eso me da como resultado
0,1. ¿Listo? Lo elevamos al número de periodos, que es 12. ¿Listo? De nuevo, en el siguiente renglón va a ser pues que F es igual a 100.000 pesos. Vamos a realizar la suma de lo que tenemos dentro del paréntesis, es decir, 1,1, cerramos, elevado a la 12. ¿Hasta ahí van conmigo, niñas? Señor. Entonces F es igual a 800.000, 1, 2, 3, entre paréntesis, ahora sí voy a hacer uso de la calculadora, ¿vale? Listo, voy a hacer uso de la calculadora. Ahora bien, voy a hacer este cálculo, 1,1 elevado a la ¿cuánto? O sea, estoy haciendo, ¿por qué resuelvo primero eso? Porque primero resolvemos potencia. ¿Recuerdan por allá sextico, orden de operaciones y demás? Entonces, 1,1 elevado a la 12. Eso me da 3. Ese valor, ¿listo? Entonces lo vamos a aproximar a las milésimas, ¿vale? En las milésimas tendríamos 3, se me olvidó el número, 138. ¿Por qué lo dejo igual? Porque el siguiente número es menor que 5, ¿vale? Entonces por eso lo dejo igual. 138, listo. Si el siguiente número fuese mayor que 5, lo hubiéramos aproximado al siguiente, como hicimos en este ejemplo, ¿vale? A sus compañeros les había mostrado que si yo quiero obtener un cálculo más exacto, pues no aproximo, sino que lo voy a digitar directamente en la calculadora. Ese valor lo voy a multiplicar por el valor presente, que son 800.000. ¿Listo? Y eso nos da como resultado, voy a hacerlo aquí al frente de nuevo, nos dio como resultado 2.510.000, 2.510.000 742, 742,10, dejémoslo así en 10, ¿vale? Acá. ¿Por qué lo dejé en 10? Porque el siguiente número es menor que 5. ¿Listo? Por eso quedó igual. Ese sería el valor futuro haciendo el cálculo exacto. Ahora lo vamos a hacer con la aproximación, para que ustedes se den cuenta que es un valor más o menos aproximado. Volvemos, 800.000 pesos por 3.138. Eso nos dio un resultado de 2.510.400. Entonces, F es igual a 2.510.400. ¿Escribe bien? Sí, señora. Listo. Entonces, fíjese que este es un valor aproximado. Aquí en esta ocasión, el valor que tenemos de diferencia son aproximadamente 342 pesos. ¿Listo? Nosotros decimos, esos valores, 342 pesos, pues finalmente no es mucho, ¿cierto? Pero para un banco representa millones de millones de millones. Entonces, generalmente, por eso los bancos nos dan siempre esas cifras exactas. Ellos van a tomar la mayor cantidad de dígitos posibles. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos? ¿Te quedó claro, Angie y Laura? Sí, señor. ¿Y Angie no está? Sí, señor. Muy bien. ¿Claro para todos? O sea, yo espero entonces un 5. Sí. Sí, al igual les voy a evaluar los mismos 6 puntos que les dejé, ¿vale? Con la ventaja que ya hice uno. ¿Dónde estás? Profe, una pregunta. Dime. Es que en el último, o sea, todos los puntos son iguales menos el último. El último, pues hay que como despejar la fórmula, ¿no?
Entonces ya no es hallar el valor futuro, sino el valor presente. Dice, ¿una persona debe pagar en 18 meses? No. ¿O sí? Espérame. Una persona debe pagar en 18 meses la suma de 2 millones. Sí, tiene razón. Pero ese no es tema de esta... ese no es tema de esta guía. Ese va a ser tema de la siguiente guía. De cómo despejamos eso para obtener ese valor presente. Si se conoce el valor futuro y la tasa de interés y el tiempo en el cual estuvo invertido el dinero. Entonces hagamos lo siguiente. Cambiemos este problemita de tal manera que nos quede que una persona invierte hoy 2 millones de pesos a 18 meses a una tasa. O sea, dejemos todo igual. Lo único que cambia es que ese ya no va a ser que una persona debe pagar. No, sino que va a decir que una persona invierte hoy la suma de 2 millones de pesos para que nos quede igual. ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, gracias Iratze por Entonces tu... lo hacemos con la misma fórmula. Exactamente, por tu buena observación. Entonces, digamos, ahí el problema va a ser como si la persona hoy invirtiera 2 millones de pesos y quisiéramos saber cuánto tiene después de 18 meses. O cuánto tendría, más bien, después de 18 meses. ¿Listo? Es que aquí ya me queda difícil modificarla. Pero, ¿sí me entendieron a todos el cambio que vamos a hacer? No, profe, es que se me salió la reunión y acabé de entrar, entonces me perdí. Escribámosla entonces. Acá en el WhatsApp de una vez. Y se las voy a enviar al WhatsApp de una vez, ¿listo? Acá. Listo, voy a modificar la pregunta y se las envío al WhatsApp, ¿listo? Busquemos 11. Listo. Hagámosle buen día. La pregunta 6 de la guía de matemáticas financieras. Pero bueno, ya bajar de grabar, no quiero